Como comienzo de año he decidido hacer algo un poco temerario. Voy a analizar un documento oficial del gobierno de Sánchez. Sí, ya sé. ¿Valentía o inconsciencia? No lo sé todavía porque no lo tengo muy claro. ¿Y por qué es temerario? Pues porque se ha convertido hacer este tipo de vídeos en una actividad de alto riesgo. Porque el pasado 17 de diciembre de 2025 el Gobierno presentó una nueva propuesta de pacto de Estado frente a la emergencia climática, fruto, según nos cuentan, de un proceso participativo ejemplar. Más de 1.300 actores, casi 4.000 aportaciones, administraciones, científicos, organizaciones sociales, empresariales, sindicatos, sector agrario, pesquero, mujeres, jóvenes. Vamos, que faltó poco para que participara también alguno de tus grupos de WhatsApp. El documento recoge 15 ejes, pero hoy he decidido empezar por un eje muy concreto, uno especialmente delicado, el eje número 12, el que se titula, con una naturalidad pasmosa como hace el gobierno de Sánchez, lucha contra la desinformación climática. Porque uno en este país puede discutir sobre modelos climáticos, sobre políticas energéticas, sobre costes económicos, sobre adaptación, pero ahora vamos a tener que atender solo a lo que el gobierno considere que es información válida. Ya no estamos hablando de clima, estamos hablando de quién controla el relato. Esto es lo que quiere hacer este gobierno. Antes de entrar al detalle, voy a hacer un breve resumen de lo que recoge el documento. El pacto plantea 15 ejes, como ya he dicho, de actuación que lo abarcan absolutamente todo: energía, agua, bosque, salud, agricultura, educación, emergencias, fiscalidad. No es un plan sectorial, es un marco total, transversal, permanente y muy importante, diseñado para mantenerse al margen del ciclo político. Es decir, gobierne quien gobierne. Y en medio de todo esto aparece el eje 12, que no habla de CO2, ni de sequías, ni de incendios. Habla de verificación, de protección del discurso oficial, de respuesta rápida frente a contenidos que cuestionen el consenso. Resumiendo, habla, pues como ya he dicho, del control del discurso. Ya hemos visto este patrón antes, esto no es nuevo. Lo hemos visto cuando el PSOE presentó en el Congreso su propuesta para reforzar la educación audiovisual, que sonaba muy bien, moderno, europeo, pero cuando rascabas un poco descubrías que no era enseñar a pensar, era enseñar qué pensar. Formación obligatoria para profesores, alfabetización mediática dirigida, academias de cine seleccionadas por la Administración decidiendo qué material audiovisual es válido en las aulas. ¿Quién decide qué es un bulo? Exacto, pues el gobierno. Y no es un caso aislado, encaja perfectamente con orientadores ideológicos en colegios, libros de texto con relato único, inspectores educativos nombrados a dedo, todo para moldear una sola narrativa. Esto es lo de siempre. Y lo mismo ocurre en sanidad, como ya hemos visto en otros vídeos. El Ministerio de Sanidad publicó una guía para comunicar el calor, sí, que no es una guía para prevenir golpes de calor ni para reforzar hospitales, es un manual para periodistas y divulgadores. Como ya os conté, lo que querían era que mostrásemos imágenes, qué imágenes usar, qué datos destacar, qué emociones provocar. Literalmente lo que proponen en esa guía es asociar el calor con catástrofe. ¿Eso es información sanitaria o es condicionamiento emocional? Y lo más grave, la guía propone adaptar el mensaje según la ideología política del receptor. Como lo oís y como ya os conté, derecha, izquierda, probabilidad de creer o no en el cambio climático. ¿Desde cuándo la salud pública se comunica filtrada por ideología? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora voy a volver al texto que acaban de publicar del Pacto Climático. El documento afirma que la desinformación climática es un obstáculo directo para la cultura cívica, que erosiona la confianza en la ciencia y que en situaciones de emergencia puede provocar el caos. Y esto podría ser cierto, pero solo si defines desinformación como mentira deliberada. El problema es que se considera desinformación y quién decide dónde está la frontera. Porque el propio documento propone procesos de verificación rápida. ¿Quién verifica? ¿Con qué criterio? ¿Y qué pasa si el verificador tiene agenda? Redes de apoyo institucional a científicos y divulgadores. ¿Pero a qué científicos? ¿A qué divulgadores? Porque si el Estado crea una red de protección para los buenos, inevitablemente está señalando también a los otros, a los incómodos, a los críticos, los que hacen preguntas que molestan.
Proponen protocolos frente a campañas de acoso y apoyo explícito a un determinado tipo de periodismo de calidad. ¿Calidad según quién? Según el que paga, el que concede el acceso a los datos, el que abre o cierra el grifo institucional, traducido del lenguaje institucional al lenguaje llano. Lo que proponen es una verdad oficial con respaldo de Estado. Eso es lo que están proponiendo en este documento. Y aquí es donde podemos hacer un símil con el libro de George Orwell, en 1984, donde aparece el Ministerio de la Verdad, donde no se dedicaba a descubrir la verdad, se dedicaba a fabricarla. Eso es lo que propone Sánchez, reescribir datos. En este libro ajustaban el pasado, definían el presente y marcaban los límites de lo que podía pensarse. No hacía falta prohibir libros, bastaba con decidir qué era información correcta y qué era pensamiento peligroso. Señalaba a los desviados y lo hacía siempre con una excusa moral superior, por tu bien. ¿A qué os suena? Porque cuando un ministerio como el de Sánchez publica un diccionario climático, cuando repite 10 veces emergencia climática en 5 minutos con los incendios de agosto, como ya vimos, cuando llama negacionista a todo científico crítico, no está divulgando ciencia. Cuando un gobierno se atribuye la capacidad de determinar qué opiniones científicas son aceptables y cuáles son desinformación, ya no estamos en el terreno de la ciencia. Está imponiendo un marco ideológico. Eso es lo que nos están haciendo. Y ojo, esto no es solo en España, porque en la última cumbre, en la COP30 celebrada en Belén, en Brasil, se firmó la llamada Iniciativa Global para la Integración de Información sobre el Cambio Climático. Una iniciativa respaldada, entre otros, como no, por España, por Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Suecia, entre otros países. Y el lenguaje es siempre el mismo: integridad, protección, lucha contra la desinformación. Pero el resultado práctico es solo uno: señalar a quien no acepta los dogmas climáticos dominantes. De hecho, Naciones Unidas fue más lejos. Como ya os conté, en el 25 un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos propuso criminalizar la desinformación climática, incluyendo a empresas, medios de comunicación y agencias publicitarias. La pregunta es inevitable: ¿dónde acaba mentir y dónde empieza disentir? Que nos lo expliquen. Curiosamente, mientras en Europa avanzamos hacia este modelo, en Estados Unidos acaban de hacer lo contrario. En diciembre de 2025, el Departamento de Estado publicó una lista de sanciones y retirada de visados a directivos de ONGs y organizaciones que están implicadas en lo que denominan el complejo industrial de la censura, entre ellas organizaciones dedicadas explícitamente a combatir la llamada desinformación climática. Es decir, para unos censurar es proteger la democracia y para otros censurar es destruirla. Esto es lo que tenemos. Y aquí viene la parte incómoda, porque el documento del Ministerio que nos han propuesto ahora en diciembre parte de una premisa falsa: que existe un consenso científico monolítico, cerrado, definitivo, y que todo lo que se salga de ahí es ruido malintencionado. Y eso no es ciencia. La ciencia avanza precisamente porque hay disenso, revisión crítica, debate y artículos que cuestionan lo establecido. Ya lo he dicho otras veces, cada vez somos más científicos los que no compramos el alarmismo climático, que se ha convertido ya en ideología. Cada vez se publican más trabajos en revistas científicas que señalan incertidumbres, límites de los modelos, discrepancias con las observaciones reales, enormes márgenes de incertidumbre. Incluso figuras que han sido iconos del discurso climático, como Bill Gates, están reconociendo ya que muchas de las predicciones simplistas no se están cumpliendo y que la realidad es mucho más compleja y se están saliendo. Pero de eso no se nos habla, porque el problema no es el clima. El problema, nuevamente vuelvo a repetir, es el control del discurso. Así que sí, puede que dentro de poco tiempo este tipo de vídeos, como el que suelo hacer todas las semanas, dejen de gustar, ya no gustan mucho, y puede que el Ministerio de la Verdad Climática decida que esto también es desinformación. Pero mientras no exista un Ministerio de la Verdad Climático con capacidad legal para callarnos, yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo cada semana: leer documentos oficiales, analizar los datos, compararlos con la literatura científica y, por supuesto, contarlo, porque sin disenso no hay ciencia, sin debate no hay democracia, porque la ciencia
no necesita guardianes ideológicos, necesita libertad. Y mientras me dejen hablar, aquí en Libertad Digital seguiremos hablando.